Y ahora cambiamos de tema, nos metemos en la economía. El gobierno, ustedes recordarán, se lo hemos contado aquí en la pantalla de Canal 10, cerró en principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero ahora esto tiene que ir al Congreso también para ser ratificado. Incluso el propio presidente de la Nación, en la apertura de las sesiones, habló sobre este tema y obviamente pidió su tratamiento y que además, claro, sea de manera urgente. Vamos a conocer detalles de lo que ha sido este acuerdo con el fondo. Ustedes están viendo a Martín Guzmán, el propio ministro de Economía y Hacienda. Se trata de un proyecto de ley para aprobar este acuerdo de refinanciamiento de la deuda entre la República Argentina y el propio Fondo Monetario Internacional, cuyos anexos incluyen los entendimientos de textos técnicos alcanzados para reemplazar el programa Stand-by acordado en 2018 por un nuevo programa de facilidades extendidas. De esta manera, el gobierno entonces nacional envía al Congreso este proyecto. Veremos ahora las reuniones, cómo avanza en las comisiones, previo obviamente a su llegada al recinto. Pero vamos a repasar en pantalla cuáles son los principales puntos de esto que comenzará a tratar el Congreso Nacional. El acuerdo con el FMI, el monto de la deuda a refinanciar es de 45.000 millones de dólares. Estamos hablando de muchísimo para lo que significa la economía nacional. No hay un compromiso sobre una reforma jubilatoria, era uno de los puntos que en principio se hablaba antes de conocer la letra chica. Reducción gradual del déficit primario, 2,5 del PBI en 2022, cayendo al 1,9 del PBI ya el próximo año y al 0,9 para lo que es el 2024. Algunos puntos de lo que es este principio de acuerdo, pero que debe tratar el propio Congreso de la Nación. Y vamos a repasar para entender más qué estarán debatiendo los legisladores en el marco de este principio de acuerdo. Estamos con Ana Catelén, economista. ¿Cómo andas, Ana? ¿Cómo estás? Bueno, Bienvenida. muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿es un buen acuerdo? Sí, yo personalmente entiendo que es el mejor acuerdo posible, dada la situación en la que estábamos, que por un lado tiene que ver con la enorme deuda, el crédito más grande que dio el Fondo Monetario Internacional en su historia, y a la vez la situación delicada en la que está la macroeconomía argentina desde hace tiempo ya. Esto trasciende a los gobiernos, a este gobierno, al anterior incluso con el crédito que tomó. La Argentina tiene un mal pasar económico hace mucho tiempo, entonces, dadas esas condiciones, dado que el fondo ya estaba en el país por esta deuda que se había tomado, entiendo que es el mejor acuerdo posible que podemos tener, incluso porque, como recién explicabas vos, no incluye cláusulas de un ajuste tal vez más fuerte como en su historia el fondo sí se lo ha exigido a la Argentina y a otros países a los que les ha dado préstamos. Entonces deja cierto margen para que la Argentina pueda decidir sobre sus propias políticas económicas. Para que la gente entienda de la importancia de este acuerdo, de lo que se va a tratar en el Congreso. En lo diario, en el bolsillo, ¿dónde impacta? Bueno, va a tener varios impactos. Yo creo que el principal, y que justamente es difícil de vislumbrar porque tiene que ver con algo que no ocurre, es que nos ahorramos el default. Y esto tiene consecuencias terribles, porque cuando un país defaultea una deuda implica que su riesgo país vuela por las nubes, sube la inflación, cae el producto, la recesión se extiende en el tiempo, dejamos de acceder al crédito de organismos internacionales, como pueden ser el Banco Mundial, el BID o el propio fondo. Y todo esto sabemos que redunda en pobreza e indigencia, que la gente viva peor de lo que actualmente ya muchas personas viven en la Argentina. Entonces, en primer lugar, nos ahorramos ese escenario, vamos para otro. Ahora, obviamente lo que sigue tiene que ver con lo que se haga con esta posibilidad, esta oportunidad que tenemos de no tener que enfrentar estos pagos inmediatos. Recordemos que si no había acuerdo, la Argentina tendría que pagar este año 18.000 millones de dólares. Ni el superávit comercial del año pasado nos alcanzaba para enfrentar el pago de este año. Ahora, en la diaria, bueno, es cierto que un acuerdo como este no resuelve el problema de la inflación de un momento al otro, pero también hay que reconocer que el problema de la inflación no va a tener una solución automática, rápida, y cualquiera que nos quiera vender una receta de que eso va a ser así, o nos está mintiendo o nos está llevando por un camino que puede ser muy peligroso.
Y también va a tener el efecto sobre las tarifas. Esto es algo que se viene hablando muchísimo. De algún modo el gobierno va a tener que ir reduciendo gradualmente su déficit y a la vez va a tener que reducir el financiamiento monetario de ese déficit que genera presión sobre los precios, sobre el tipo de cambio. Y esto en parte se va a hacer a partir de esta quita de subsidios a las tarifas. Para las personas que acceden a la tarifa social, que son aproximadamente el 30% de la población, el aumento será del 20%. Para aquellos que constituyen el 60% de la población, la clase media más o menos, el aumento estará cerca del 40%. Y para el 10% restante de la población, los más ricos, digamos, el aumento sí va a ser mucho más fuerte, va a triplicar su factura de luz y de gas. Entonces, eso también se va a dar, va a estar, es una realidad que esta situación apretada de la economía implica. Ahora, por otro lado, si esta oportunidad se aprovecha y logramos estabilizarla, se logra estabilizar la economía, podemos entrar en un sendero de crecimiento sostenido, digamos, que no sea de tasas chinas, pero que podamos crecer varios años seguidos, que para la Argentina eso ya sería un montonazo. Podemos empezar a pensar que los salarios recuperen el poder adquisitivo que han perdido, podemos empezar a pensar en la generación de empleo formal, se pueden desencadenar un montón de efectos que la incertidumbre no permitía. Entonces se abre un escenario de oportunidad si es que esto se utiliza de la manera que uno esperaría. ¿Cuáles son las próximas cuotas? Lo que plantea este acuerdo es que a partir de esta refinanciación empezaríamos a pagar a partir del 2026 hasta el 2034. Hay un periodo de gracia de 4 años y medio, o sea que recibiríamos dinero este año, el fondo nos presta, digamos, para que nosotros podamos devolverle, esa es la situación en la que estamos, y a partir de eso, a partir del 2026, empezaríamos a pagar nuevamente. Ojo que también todo este acuerdo nos trae al fondo en una revisión trimestral que va a durar 2 años y medio. Eso es que para la Argentina va a haber un estrés de esa revisión de sus cuentas, de los parámetros que se han establecido como los deseables en esta recuperación que se espera que el país tenga. Pero esto ya es una interpretación personal que escapa a lo técnico del acuerdo. Tal vez el acuerdo con el fondo sirva para darle una amortiguación al movimiento pendular de la política económica argentina, que va de un extremo más populista o heterodoxo a otro más ortodoxo y conservador. Tal vez esto nos sirva, y si somos inteligentes y podemos usar la oportunidad, de nuevo, insisto, porque elijo tener esperanza con que podemos salir de esta situación, tal vez amortigue el movimiento de la política económica y podamos tener acuerdos más grandes que trasciendan en el tiempo para poder crecer. Y eso es lo fundamental, ¿no? Algo que no pasa hace muchísimos años, ¿no? La situación de Argentina es terrible, tenemos una performance económica similar a la de los países que están en guerra, sin estar en guerra. Entonces necesitamos de algún modo encontrar amortiguadores a estos movimientos tan bruscos de la política económica, poder estabilizarnos y empezar a crecer y a tener reglas claras de juego. Sin duda que es fundamental. Veremos ahora también cuál será el recorrido en el Congreso, ahí también está la política jugando, ¿no? Exacto, esto entra el lunes, así como el primer desembolso no nos lo van a dar hasta que esto no se apruebe en el directorio del fondo, la Argentina tiene que pasar este proyecto por su Congreso. Yo entiendo que eso es algo sano de que ocurra, pero dada la situación política actual, eso puede ser otra historia muy complicada. Entra el lunes en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto. Esperemos que nuestros gobernantes tengan la responsabilidad que todos los ciudadanos le demandamos, que estén a la altura, tal cual. Ana Catene, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir ligados a este tema. Hablamos, el lunes comienza el debate en el Congreso. La palabra del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Esta reunión era